Buenas tardes, nosotros vamos a hablar de complejidad y simplicidad en los ecosistemas y las sociedades. Primero hay que tener claro qué es el concepto de complejidad y simplicidad. La complejidad se define como la cantidad de elementos y de interrelaciones entre ellos que se caracterizan en la realidad. Esto quiere decir que la complejidad puede variar. Dado el ejemplo de la complejidad humana, va a depender de la estructura de cada cerebro y del modelo mental de cada persona. Pero a pesar de todo esto, nosotros siempre buscamos en lo complejo lo simple. Y por eso somos, a pesar de ser los más complejos, somos seres simplificadores. Respecto a la simplicidad, ha sido definida como la magnitud de la disminución de la complejidad, o sea, busca disminuir estas entidades e interrelaciones, como por ejemplo que la humanidad ha avanzado día a día en construir máquinas mucho más simples de lo imaginado, y en esta ley se basó Steve Jobs para convertirse el gurú de la tecnología, diciendo que el conocimiento lo hace todo más simple. Eh, Vamos a explicar algunos aspectos en cuanto a complejidad y simplicidad. Complejidad y simplicidad y territorio. Esto nos quiere decir que estos dos conceptos nos van a ayudar a adquirir la ayuda de comprender y explicar las totalidades locales. Pero para esto, esa totalidad se va a definir mediante un sistema complejo, en lo que por sí un sistema complejo está dado en tres aspectos: en cerebro, sociedad y en el ecosistema que va a formar esa totalidad. Con esto tenemos que aprender a tratar, a comprender y a diferenciar todos los aspectos que tiene cierta persona de nuestro alrededor, y mediante esto, al comprender todas esas situaciones, vamos a avanzar en el estudio del sistema complejo que vayamos a elegir. Respecto a la complejidad y simplicidad en los ecosistemas, Julio Carrizosa se basa en dos puntos. Primero que todo, es la variabilidad de los factores. Esto cabe decir que es como el sistema biológico constituido por una comunidad de seres vivos y el medio natural en que viven. Y el segundo aspecto que dice Julio Carrizosa es la existencia de lo que pudiera llamarse una complejidad estructural. Con esto quiere decir que es la capacidad de resiliencia que tiene este sistema, y puede ser provista en diversos aspectos, como las características geológicas, las construcciones humanas u organismos que contiene ese ecosistema. Respecto a la flora y la fauna, primero que todo, cuando se encuentran especies en una zona, esto hace que ese país crezca en riqueza natural, y debido a esto tiene que proteger, y esas posibilidades de proteger las especies hacen que se conviertan en ingresos y empleos. Y segundo, para medir la complejidad de la flora y la fauna, la existencia de un mayor o menor número de interrelaciones entre estos organismos hace que sea un poco más complejo. Esto quiere decir que entre más haya de algo, ese algo va a ser más complejo. Respecto a la complejidad hídrica, de por sí el ciclo del agua ya es muy complejo respecto a todas las características físicas y químicas que tiene, pero aparte de todo esto, el arrastre de materiales y de sus lechos, o de todo lo que sucede en este proceso de un ciclo del agua, contribuye a formar espacios diferentes de mayor o menor complejidad. Y por último, unos químicos explican que a pesar de toda la composición que tiene la atmósfera, los óxidos de carbono y el ozono no son los únicos que se mezclan para constituirla, sino que aparte de ellos, se van a interrelacionar con otros elementos más abundantes para así comenzar a conocer todo acerca de ella. Continuando con la complejidad y simplicidad de los ecosistemas y las sociedades, vamos a presentar las tres maneras en las que se presentan, que es la realidad, los cerebros y las acciones de quienes consideran esta realidad. Ahora bien, los cambios en el eje del planeta y sus interrelaciones con el resto del universo han causado grandes modificaciones que podrían asociarse con la simplificación del ecosistema. Un ejemplo puede ser el hielo que hay en nuestro planeta o el asteroide que
extinguió a las grandes especies. Continuando con esta temática, también se puede decir que las simplificaciones se han reducido en las realidades como la agricultura, la ganadería y la ingeniería civil, por los tres continentes que son Europa, Asia y Norteamérica. Algunos procesos de simplificación han sido seguidos por reacciones estructurales y funcionales de los ecosistemas que a veces los han regresado a la complejidad. El cambio climático en los últimos años se ha acelerado y posiblemente las sociedades inducirán a cambios en los ecosistemas y es difícil saber si serán de mayor o menor complejidad. Ahora bien, la sociedad territorial básicamente son las personas que han construido dicho territorio y que tienen una nacionalidad. Básicamente, entre más población haya, la sociedad va a tener una complejidad más alta en una población menor que una población menor. El vínculo que hay entre el individuo y la sociedad se basa en la interacción entre ellos mismos, o sea que la sociedad afecta la complejidad biofísica. Ahora vamos a hablar de la simplicidad, la complejidad y el cerebro. El individuo, el humano que ha evolucionado por producto de la complejidad ecosistémica, pero la complejidad de su cerebro lo obliga a negarlo. El hombre, en la necesidad de buscar algo más complejo que sí mismo, idealizó un ser superior que representa lo sagrado. El individuo, en su búsqueda por sobrevivir, ha simplificado su percepción del mundo a no más que las batallas diarias que presenta su ser. En la parte de violencia, cabe resaltar que cuando el ser humano escoge la violencia, olvida las otras opciones que ha construido su propia complejidad y se simplifica. Ahora, para mencionar el poder y la sabiduría, los humanos se agrupan inicialmente alrededor de aquellos de mayor fuerza y destreza física. Más tarde acuden a los sabios. Entre más población haya, se presentará una complejidad mayor, debido a las sinergias. Por otro lado, cuando se presenta un solo cerebro, habrá situaciones muchísimo más simples. En otras palabras, un cerebro que no es apto para tomar una decisión debido a la complejidad de la situación, debe entonces darle la opción de que un grupo social tome dichas decisiones más complejas. Ahora continuando con la parte de revolución y mercado, buena parte de las ciencias humanas y sociales se han dedicado a estudiar soluciones a los fracasos del poder. El triunfo del proletariado conduce al comunismo y el bienestar de todos. La parte urbana y rural, los modelos dogmáticos de izquierda y derecha aumentaron la simplicidad de los sistemas, porque todos somos racionales y maximizamos nuestras utilidades. La simplificación de lo complejo en dinero es una solución simple que puede engañar tanto al comprador como al vendedor. El comprador del predio rural puede urbanizar y encontrar características geológicas e hidrológicas del predio o sus antecedentes históricos que aumentan el costo o disminuyen los beneficios proyectados. Ahora, construyendo soluciones complejas, el manejo de agua en Colombia. Las experiencias nos dicen que es en la complejidad donde podemos encontrar soluciones capaces de enfrentar la situación actual. En las cuestiones ambientales, en donde es más clara la necesidad de generar soluciones complejas, ya que en un país como Colombia se necesita dicha complejidad. Hay que reflexionar la necesidad de construir una sociedad más compleja. Podríamos avanzar introduciendo consideraciones ontológicas, éticas y estéticas que apoyen la modificación de las estrategias que nos han conducido a la situación actual. Cambiar el dogmatismo por la sabiduría, la simpleza por la precaución, el desdén por el respeto, la trampa por la creatividad, la violencia por la solidaridad y el placer, la cortesía por la felicidad. Bueno, les vamos a hablar acerca de la educación compleja. Primero que todo, a lo que queremos llegar, a una educación de calidad. Una frase sería un pueblo sin piernas pero que camina. Ahora nosotros necesitamos la educación de calidad y hay tres situaciones que no lo evitan, ya que tenemos unas situaciones precarias, tanto en el tema ecológico, en el tema económico y en el tema social. En el tema ecológico, todo esto nos lo da por las inundaciones, los deslizamientos, remociones de masa y deforestación
que agregan al cambio climático procesos internos que muestran un conjunto de ecosistemas en un grave deterioro. En el tema económico, ya que no ha sido posible lograr un país más equitativo y menos pobre. Y en lo social, ya como todos sabemos, la corrupción y la violencia se mantienen a pesar de que estamos dando todo lo mejor para manejar esta situación de nuestro país. Siguiente, por favor. Colombia, un país complejo. Eh, Nos dice que necesitamos una educación que nos capacite para manejar nuestra propia complejidad y la complejidad de la realidad colombiana. Eh, y se cree que todos los elementos de una educación ambiental podrían ayudar a formar gente capaz de hacer eso. Eh, Carrizosa se basaba en los términos de formación y capacitación, ya que dice que él aspira a algo más que entrenar para un trabajo específico, sino como decía Montessori y de Crowley, el mundo actual necesita gente que sepa cómo vivir la vida misma. Siguiente. Las posibilidades de la educación, la complejidad del problema ambiental, ese reconocimiento que implica examinar la posibilidad de modificar el comportamiento del educado y conlleva una necesidad que es la de tener información para comprender lo que se le ha reconocido. O sea, él dice más que todo que alguna vez nos hemos preguntado como qué nos motiva al comportamiento de los humanos y hemos reflexionado, o sea, a lo que motiva nuestro propio comportamiento. Él decía, él mostraba, se muestran varios factores, que es como cómo se ha criado, la raza, la edad, el género, y cómo eso lleva a nuestro propio fin, a nuestra propia meta. Siguiente, por favor. Eh, Carrizosa decía que él buscaba más que todo educación compleja. Decía que para que haya una educación compleja tendríamos que saber qué es ambiente, ciencia ambiental y qué es ciudadanos ambientalistas. El concepto de ambiente de él decía que lo entendía como cuando se mira alrededor, considerando las interrelaciones posibles, recordando el pasado y tratando de predecir el futuro. La ciencia ambiental es la que busca comprender cuando se mira alrededor de una manera como epistemológica, con varias periferias, analizando y sintetizando todas las interrelaciones posibles y recordando el pasado y tratando de predecir el futuro. Eh, y ciudadanos ambientalistas son aquellos que buscan comprender y mejorar lo que se entiende cuando se mira alrededor. O sea, son las personas que buscan ejercer la ciencia ambiental. Eh, este es un modelo interpretativo de las estrategias, de cómo llegamos de lo muy complejo a lo simple y de lo complejo a estrategias. Esto es como un círculo vicioso. Y para terminar, dice que si se reconoce la complejidad, es posible llegar a una interpretación de la situación del país. Interpretación que es útil para definir cuáles son los problemas de calidad educativa a los que nos enfrentamos. Bueno, y a continuación les hablaré acerca de las tácticas para introducir y sostener la educación ambiental compleja. La EAC, o Educación Ambiental Compleja, tiene como objetivo formar individuos y grupos capaces de mirar y actuar en la realidad cumpliendo las siguientes condiciones. Empezaremos hablando de la condición observar profunda y ampliamente, la cual se refiere a las diferencias entre las personas que prefieren o se acostumbran a mirar y considerar solamente el detalle y las que miran y consideran únicamente los grandes conjuntos. Siguiente, por favor. ¿Qué debe hacerse? En esta condición se deben formar personas capaces de observar tanto el panorama como el detalle. ¿El por qué? Esto porque hay personas que no son capaces o se acostumbran a mirar solamente lo micro o lo macro. Con esto, ¿a qué me refiero? Me refiero a la falta de observación que tienen algunas personas frente a una situación en específico. Un ejemplo podría ser, digamos, que un científico produzca un plaguicida que ataque a una plaga en específica
sin tener en cuenta que también puede destruir un insecto benéfico. ¿Cuándo? Se debe enseñar a observar partiendo desde la primaria, mediante cursos que constituyan introducciones fundamentales a cursos de geografía. En secundaria, mediante excursiones, y en la época universitaria, mediante enfoques macro y micro. ¿El cómo? En la primaria, mediante la observación de atardeceres, confrontada con el mirar de hormigueros. En secundaria, a través de lecturas como la lectura de Proust. Y en universidades, mediante la orientación micro y macro, dependiendo del profesor. La siguiente condición se refiere a analizar y sintetizar. Eh, Esta condición se puede profundizar para mirar lo pequeño sin analizarlo, y se puede mirar lo amplio sin darse cuenta de que se está sintetizando la realidad. ¿El qué debe hacerse? Se debe formar personas conscientes de la importancia del análisis y la síntesis. ¿Por qué? Esto porque se necesita formar personas más complejas, capaces de analizar las dos condiciones que mencioné anteriormente. El cuándo, esta condición se forma en la crianza y depende netamente de la capacidad de analizar y sintetizar de cada persona. Aún así, es probable que estas habilidades se adquieran posteriormente en varias etapas de los procesos educativos. ¿Cómo? Hablando respecto a asuntos de gestión ambiental, se pueden presentar una gran síntesis de un problema ambiental y analizarlo a modo detectivesco hasta encontrar los responsables del problema. La siguiente condición se refiere al descubrir interrelaciones. En esta condición nos referimos a todo tipo de interrelaciones, tanto de sociedad, de lenguaje o de los sentidos. ¿El qué debe hacerse? Se debe acentuar, fortalecer y valorizar las capacidades de descubrir, buscar y tomar conciencia de las interrelaciones existentes entre nosotros y pues el entorno. ¿El por qué? Esto porque al interrelacionarnos se crean posiciones y actitudes frente a un hecho en específico, aunque también parece haber diferencias en los tipos de interrelaciones que perciben las personas, unas dándose cuenta de las interrelaciones físicas y otras de las verbales. ¿Cuándo? En la primaria, mediante cursos de observación y aprobación. Y pues bueno, para los cursos de aprobación se recomendaba poner al niño en contacto directo con las cosas, los seres, hechos o sucesos. Por la parte de la aprobación, se definía un proceso de coordinación de ideas, en el que se relacionaban los conocimientos adquiridos en la observación, añadiendo materiales más abstractos. El cómo, empezaremos por una reflexión sobre las interrelaciones en el cuerpo de cada uno, esto mediante esquemas anatómicos. Continuando con las tácticas para introducir y sostener la educación ambiental compleja, nuestra siguiente táctica es considerar los cambios pasados y tratar de predecir los cambios futuros. Eh, Esta nos dice que el ambientalismo se basa en el equilibrio y la visión estática del mundo como concepto fundamental. El ambientalismo complejo se reconoce que las cosas cambian, han cambiado y pueden cambiar. Esta táctica nos plantea el qué debe hacerse, por qué, cuándo y el cómo. En cuanto al qué debe hacerse, nos dice que la educación ambiental debe generar conciencia de que vivimos en una realidad dinámica en donde cambiamos constantemente, eh, nosotros y todo lo que nos rodea. Eh, ¿Por qué es importante esta táctica? Porque las visiones estáticas de la realidad generan modelos mentales que impiden proveer cambios y proyectar el futuro. ¿Cuándo es importante implementar esta táctica? Nos dice que es importante implementarla en la infancia porque es un buen momento para comprender el cambio. ¿Y cómo se va a implementar esta táctica? Bueno, esta táctica se va a implementar haciendo estudios detallados de lo sucedido en regiones específicas, haciendo énfasis en los métodos científicos existentes para aproximarse al pasado y en la posibilidad de establecer las causas de lo ocurrido.
La siguiente táctica es considerar críticamente la diversidad de intereses en su entorno y en sus propias acciones y aspirar a estados mejores de los que existen. En esta táctica nos habla de que los humanos tenemos la capacidad de mantener un debe ser de la realidad explícita en la mente, en el discurso y en las acciones. Según las filosofías utilitaristas, ese debe ser, ese debe ser está ligado a un placer individual. Esta también nos plantea las mismas cuatro condiciones. En la primera, en el que debe hacerse, nos dice que la educación ambiental compleja incluye como objeto equilibrar en los niños y jóvenes los diferentes intereses ontológicos, éticos y estéticos. Y en la otra, ¿por qué es importante? Es imposible reconocer la complejidad de la realidad sin tener la conciencia de la multiplicidad y diversidad de intereses humanos que impulsen las acciones individuales y colectivas. Y en cuanto al cuándo es importante implementar esta táctica, nos dice que es importante implementarla en la niñez, ya que eh, las diferencias entre el bien y el mal se deben enseñar desde pequeños. En la adolescencia se empieza a reflexionar acerca de las opciones de cada ser humano: bondad, creatividad, sabiduría, riqueza. Las discusiones ontológicas y éticas y estéticas se mantienen a lo largo de toda la vida. ¿Y cómo se va a implementar esta táctica? Se va a implementar eh, teniendo en cuenta el contacto con la realidad de la gente cercana a cada estudiante. El maestro podría promover investigaciones acerca de las raíces ideológicas de las actividades y estratégicas de las personas y profundizar con sus estudiantes acerca de la presencia de personas bondadosas, sabias, creativas, enamoradas, felices en sus entornos locales, regionales o nacionales. Bueno, nuestra última táctica es tener en cuenta los sesgos de su propia mirada y respetar las miradas y opiniones de los otros. Esta nos dice que el individuo y su modelo mental puede o no ser capaz de reconocer y comprender la complejidad de lo que nos rodea. Buena parte de esa capacidad depende de la reflexión y el respeto con que se consideren estas otras. Se plantean las mismas cuatro condiciones y nos dice que en cuanto al que debe hacerse, nos dice que la educación ambiental compleja debería formar personas capaces de autocriticarse y darse cuenta de que existen lentes y filtros que pueden distorsionar esta información. En cuanto al por qué es importante, me dice que los modelos mentales en cada individuo pueden ocultar variables y estas variables impedir el éxito de las propias acciones y conducirnos a equivocarnos. Y nos dice que cuando es importante implementarla, nos dice que en la niñez, porque siempre hemos tenido como el respeto hacia las personas fuertes, seguras, con dinero, a las personas ágiles físicamente, y nos dice que eso debe cambiar en nuestra casa y en la escuela, eh, con respecto hacia las personas que no se tienen confianza, a los feos, a los más pobres, y que cómo se va a implementar esta táctica. Nos dice que esta táctica es el instrumento docente más fuerte para enseñar y mirar la totalidad con respecto. Es el ejemplo de quién tiene la autoridad, y nos dice que podríamos diseñar cursos universitarios especiales en torno a los conceptos de respeto, dignidad y precaución.